gracias, David, por la presentación. Bueno, como ha comentado David y como podéis ver en la pantalla, soy Nacho Vilaplana, responsable de Ciencia de Datos del Grupo Euskaltel y de Bioanalytics. Uno de los objetivos que tenemos con esta presentación de hoy es mostraros cómo los proyectos de inteligencia artificial son una realidad que, como nos ha mostrado Nuria hace una hora, ya saltó hace años de las universidades y de los departamentos de I+D a todas las áreas de las empresas. A día de hoy con mucha presencia en las grandes empresas, pero ahora ya también comenzando a ser incorporada, como hemos visto con Higinio y con Víctor, por empresas de un tamaño ya no tan grande. Y los están implantando para no perder competitividad en sus sectores. Esto lo que significa básicamente es que los proyectos de inteligencia artificial en las empresas han perdido una especie de escudo protector que hasta ahora les permitían regirse por parámetros de innovación sin unos retornos necesariamente alineados con el negocio y también con unas escalas temporales muy dilatadas, y ahora compiten en igualdad de condiciones con el resto de alternativas de inversión que se plantean las empresas. Por tanto, deben aportar pues, un ROI medible que justifique su inversión frente a otras alternativas. Por esta razón, aunque mi rol, como veis en la pantalla, es muy técnico, dado que cada vez enfocamos más las iniciativas de inteligencia artificial en esta dirección del sentido del negocio y de su justificación, esta presentación no contiene realmente aspectos de innovación desde el punto de vista técnico, sino de qué manera en el Grupo Euskaltel medimos el impacto de la inteligencia artificial en el negocio, cómo intentamos aumentar ese impacto en la medida de lo posible, qué información de contexto generamos para entregar en un proyecto no solo una predicción, sino el porqué de dicha predicción y cómo podemos también optimizar la acción a tomar en cada caso. ¿Qué efecto tiene este enfoque? Pues permitidme que en esta primera slide comente los tres aspectos claves que determinan el ROI de cualquier proyecto, como son la inversión económica, el tiempo necesario para comenzar a obtener valor y el retorno esperado, y cómo han sufrido estos tres puntos cambios con este proceso de normalización de la inteligencia artificial. Y luego ya en las siguientes slides os enseño algunas gráficas de qué hemos generado internamente para mostrar el camino de valor de los proyectos. Por una parte tenemos el primer punto, la inversión económica. Lo que hemos podido comprobar a lo largo de este año, incluso en los meses de pandemia, es que las nuevas herramientas de inteligencia artificial que han ido apareciendo, como por ejemplo nos contaba Pablo antes, han mejorado hasta el punto de permitir que un equipo muy pequeño formado por una o dos personas, pero con una visión transversal de negocio, puede establecer una hoja de ruta clara con un coste operacional para la empresa mucho más reducido, pero teniendo un impacto muy alto, mientras que hasta hace quizás 1 o 2 años se requería un equipo muy especializado en inteligencia artificial y de un tamaño mayor. Esto lo que supone es que la inversión económica ya se ha reducido bastante y un equipo pequeño puede llevar en paralelo varias iniciativas. Sobre el tiempo necesario de desarrollo, al final hay dos factores que dominan los plazos, la madurez y disponibilidad de los datos, como nos comentaba también Alberto Rezola, y el tipo de implantación necesario, es decir, básicamente cuál es el camino o cuál es el flujo por el que los datos viajan hacia el modelo para realizar las predicciones y luego esa información enriquecida cómo le llega al usuario final. Estos dos factores pueden hacer que en condiciones ideales un proyecto esté ofreciendo valor de negocio en tan solo un mes con las herramientas adecuadas, o puede que se tarde hasta un año si hay, pues otra situación de madurez de los datos y hay que pasar por tareas previas de transformación digital. Para evaluar la madurez de los datos podemos tomar, hay muchas buenas prácticas que se deben cumplir de gobernanza, de responsabilidades identificadas, como comentaba también Nuria, infraestructura de datos y de IT bien dimensionada, exactitud e integridad de los datos, completitud, que estén a tiempo para su uso, que sean manejables y accesibles. La lista es bastante larga, pero ¿cuál es la realidad en nuestra experiencia que hemos visto en nuestro negocio y en nuestros clientes? Que casi en cualquier situación se pueden comenzar iniciativas para entregar un valor rápido, para luego ir mejorando las capacidades poco a poco. En lugar de intentar obtener todo el valor en un gran proyecto final, en un gran Big Bang, para cuando la situación de transformación digital o la situación de madurez tecnológica sea perfecta y acabada, porque la realidad es que las transformaciones digitales son un proceso continuo. Y bueno, por tercer y último, el volumen de retorno esperado en los proyectos de IA, que muchas veces es difícil de estimar en un momento inicial, pero quizá esta sea el área que más ha cambiado en los últimos años o incluso meses. Y os puedo enseñar alguna gráfica ahora. Se han producido dos avances en este segmento, que son los siguientes.
Primero, la sofisticación de los algoritmos nos proporciona predicciones más precisas y con más acierto, lo que permite una bajada de errores de falsos positivos y negativos o de errores de menos error en estimaciones numéricas. Hemos generado esta comparativa con datos reales de proyectos internos del grupo y muestra cómo mejoran las métricas y, por tanto, el efecto de un modelo real a medida que vamos actualizando, sofisticando el algoritmo que realiza las predicciones. Sin entrar en detalles, vemos cómo pasar a la izquierda de un modelo lineal sencillo a otros modelos más complejos con interacciones y efectos no lineales, y ya va aumentando la capacidad del modelo, y cómo cuando pasamos a modelos de Machine Learning, que son los tres de la derecha, la precisión llega a las cotas más altas posibles para este problema. El impacto económico que tiene esto para el negocio es medible y, por tanto, afecta en el retorno absoluto del proyecto. El porcentaje de aciertos que se gana respecto al modelo anterior y la reducción de errores multiplicado por el valor económico de cada caso y, por ejemplo, el número de clientes totales que tenemos o de casos, ofrece una cifra económica que motiva la competición del proyecto de inteligencia artificial frente a otras iniciativas de la organización y, además, motiva también a que los equipos sean los primeros interesados en llevar estas prácticas o estos proyectos a cabo. Con lo cual, son esos propios equipos internos y de negocio los que hacen push para estas iniciativas. Un segundo aspecto de incremento de retorno en un proyecto de inteligencia artificial es la mejora en la toma de las decisiones. Por ejemplo, en este caso, en un caso de churn de clientes, nos interesa saber en qué umbral de riesgo de cliente debemos comenzar a realizar una acción de retención para maximizar, pues, el retorno de negocio al final. Debemos realizar un ejercicio de qué significa para nosotros en términos económicos un cliente que conseguimos retener, un cliente que hace churn porque no lo hemos detectado a tiempo, o incluso un cliente al que se le realiza una campaña de retención que tiene un coste, pero que en realidad no lo necesitaba. Esto define una matriz de costes, que es lo que veis en la pantalla a la derecha, para optimizar las acciones que hay que tomar según el riesgo de cada caso. Y permite también calcular en términos económicos cuál es el impacto del proyecto, además de medir la ganancia adicional respecto a la situación previa a este conocimiento, donde las acciones se están realizando según otros modelos de riesgo. Otra cosa que hemos aprendido también es que para que estas iniciativas que puedan aportar tanto valor sean usadas realmente por los receptores finales de la información, es que en muchos casos, sobre todo cuando la persona que recibe las predicciones no está involucrada en el proceso de desarrollo del proyecto, es que para que crea en ellas, para que crea las predicciones, es necesario darle todo el contexto posible. Como veis en la pantalla, para un problema de ejemplo tenemos una probabilidad en la parte superior de la pantalla que indica además el nivel de riesgo, que en este caso es bajo, pero además nos indica cuáles de los valores de esta persona en concreto son los que han provocado que la predicción sea la que es. Y para cada uno de ellos, cuáles hacen que la predicción aumente de riesgo y cuáles hacen que baje. Como cómputo global, en este ejemplo, vemos que hay muchos más casos de disminución de riesgo que de aumento. Y, bueno, pues el receptor de estos casos va a entender mucho más rápidamente el por qué la predicción es como es y va a tener más confianza en ella y la va a usar. Esta información, bueno, que el hecho de que esta información aumente el uso de las predicciones y la confianza en las predicciones se comprueba desde un departamento como el mío de una manera tan sencilla como que el número de veces que llaman al equipo de Analytics para preguntar las razones de una predicción o, bueno, que igual les parece extraña o que a lo mejor debemos investigar un posible error del modelo, se reduce bastante cuando ofreces este contexto. Por supuesto, puede seguir todavía habiendo algún error y, por supuesto, se analizan las dudas. Pero esta información ya hace que se tenga mucha más confianza en los motivos particulares a nivel de predicción o de cliente del porqué de cada predicción. Bueno, hemos visto hasta ahora que los proyectos de inteligencia artificial tienen que ofrecer un ROI competitivo para la empresa, que cada vez se enfocan más los proyectos de esta forma, tanto en grandes empresas como en empresas medianas y pequeñas. Hemos visto también cómo modelos de Machine Learning ofrecen unos niveles de acierto más altos que otros métodos estadísticos usados hasta ahora, sobre todo en sectores que ya tenían este tipo de modelos, como el sector financiero y el asegurador, aunque el efecto es mayor aún si estos equipos aún no existen en otros sectores. Hemos visto también cómo definir bien el coste y beneficio de un problema nos ayuda a seleccionar el umbral de corte de actuación y a cuantificar el retorno del proyecto, y acabamos de ver cómo hacer para que cuando por fin tenemos esas predicciones, que el usuario final las use.
Bueno, pues hay un último paso, que es saber cómo hay que actuar cuando el modelo te indica que actúes. Es decir, cómo de manera personalizada para cada cliente debemos dar una respuesta. Por ejemplo, dos clientes que tienen alta probabilidad de hacer churn pueden hacerlo por motivos muy distintos y responderán a una misma oferta por nuestra parte para evitar la fuga de manera muy distinta también. Por lo que debemos ser capaces de optimizar la acción a tomar. En un caso de churn de cliente, nuestro objetivo es bajar el churn, pero no a cualquier precio. No queremos regalar los productos o los servicios con tal de mantener al cliente. Lo que debemos encontrar es el punto óptimo donde la oferta que hacemos al cliente tenga una mayor probabilidad de ser aceptada a la vez que dicha oferta sigue aportando los mayores ingresos al grupo. Esto se consigue, en este caso, con una simulación donde lanzamos, por ejemplo, 100 o 1000 escenarios para cada cliente con alta probabilidad de churn, cada uno con una oferta distinta, cada escenario con una oferta distinta, que provoca una probabilidad de aceptación del cliente en concreto distinta. Y seleccionamos el escenario que nos ofrece una mejor combinación de probabilidad de retención del cliente y de ingresos para el grupo. De esta forma podemos conocer de antemano e informar al usuario que recibe las predicciones, que puede ser un operador, por ejemplo, el que trate con el cliente, qué debe hacer con cada cliente de manera particular. En otros casos donde la solución sea pues, un listado de posibles acciones, se puede calcular el retorno esperado para cada una de esas acciones de manera personalizada para asignar como acción para cada cliente pues, la que sea óptima para el negocio. Bueno, y hasta aquí el viaje, el rápido viaje para conseguir utilizar los datos que tienes de tus clientes para conseguir el mayor impacto posible en negocio de los proyectos de inteligencia artificial. Desde la planificación de los objetivos del proyecto hasta las decisiones finales de los usuarios que utilizan estas predicciones. Muchas gracias por vuestra atención y solo comentar que vamos a realizar y realizamos estos proyectos no solo de manera interna, sino también para todas las empresas y organizaciones con las que colaboramos. Y vamos a tener a las 12:30 una mesa redonda de inteligencia artificial, donde podemos comentar con vosotros casos en concreto o podéis contactar conmigo también directamente al email que veis en pantalla para cualquier cosa.